Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Alex Value Head. ¿De qué hablaremos hoy? Vamos a hablar de uno de mis héroes, de una inspiración que yo tengo desde que empecé en este mundo de las inversiones. También dándome el impulso para mejorarme y crear este canal. El creador del Boglehead Investment, John Bogle. En este canal nuestra idea es enseñar que con el esfuerzo y dedicación podemos tener frutos. No buscamos que la gente se haga rica de un momento a otro, que le pegue, que sea una lotería. Invertir no es eso. Invertir es poner tu tiempo, estudiar, aprender y mejorarte como persona. Inclusive crear lazos para conocer otras habilidades y mecánicas. Una de las grandes empresas que siempre han ayudado a los inversionistas es Vanguard. Y Vanguard fue fundado por este gran individuo del cual les voy a hablar en esta presentación. ¿Quién es Bogle? Nació en 1929 en plena Gran Depresión, en New Jersey. Siempre fue destacado en la academia, en sus escuelas, y por eso pudo entrar a Princeton, que es una Ivy League School, una de estas escuelas más importantes en Estados Unidos y más prestigiosas. Se graduó de economista en 1951 y empezó a trabajar en Wellington Funds. 20 años después fue despedido, ya siendo director general de esta empresa, y mediante una serie de ideas que él traía que no pudo implementar aquí, creó Vanguard Group. La intención de esta empresa es manejar una serie de fondos que le den más valor al inversionista con comisiones muy bajas. Y esto le da un servicio extra a los inversionistas y a los accionistas porque pueden lograr un retorno mayor en el tiempo. En 1975 introduce su primer fondo indexado que se llamó Vanguard Index Trust. ¿Y de qué acá está dedicada este tipo de inversión? Está dedicada para todos aquellos inversionistas que opten por comprar la paja y no la aguja. ¿Qué significa comprar la paja y no la aguja? Significa tú concentrarte en una serie de acciones, en una canasta grande de acciones en el mercado, ya sea en un sector o en un índice, para que lo puedas seguir y tengas una gran rentabilidad a largo plazo. Google no buscaba el siguiente, bueno, en ese tiempo no existían, pero ahorita podría aplicar el siguiente Google, el siguiente Tesla o el siguiente Amazon. El que buscaba comprar un índice, por ejemplo, el Standard Poor's, que es el más famoso, que es el que sigue a las 500 empresas más grandes en Estados Unidos y que tienen mejor rentabilidad, y seguirlo y lograr la misma rentabilidad durante un largo plazo, que alrededor de los años ha dado entre un 10% a un 13% de ganancia. En enero del año 2009 fallece este inversionista, que fue uno de los más grandes filántropos del siglo XX, en palabras de Warren Buffett, que es uno de mis héroes también. Y él fue el que creó la inversión Boglehead, y desde aquí quiero homenajearle en este canal. ¿Qué hace la cartera de inversión de Boglehead? Está basada en su filosofía y es contraria a la inversión activa. ¿Por qué la inversión activa no nos gusta en este canal? Bueno, porque entra y sale de posiciones y además tiene que pagar a una gran plantilla de colaboradores para que vayan viendo cuál es el siguiente trend o el siguiente hype o el siguiente moda en las acciones, y que los inversionistas que manejan este tipo de fondos vean que realmente sí se está moviendo a esas acciones. Por ejemplo, un Tesla, que ahorita está sobrevalorada y que pues no representa el valor intrínseco de la misma. Entonces, al entrar y salir tú de posiciones, activamente gastas en comisiones de compra y venta, y además les tienes que estar pagando a este tipo de personas. Aún con todo esto, no logran batir a los índices de mercado o a los ETFs que siguen índices y que son inversiones pasivas.
Entonces, Bogle se dio cuenta de esto y hizo que su empresa siguiera este tipo de cánones. ¿Y cómo funciona una cartera de Bogleheads? Está formada por fondos indexados en los que el inversor deposita su dinero con perspectivas largoplacistas. Captan movimientos del mercado bursátil al que hacen referencia y su rentabilidad, por tanto, es una rentabilidad muy similar a la del índice de referencia. Puede ser que sigan a un índice grande de un país, por ejemplo, el S&P, puede que sigan a un sector, no sé, el sector agrícola, el sector de growth, el sector de tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los que yo recomiendo, los ETFs que recomiendo de Vanguard? Pues el más conocido de todos es el BO, es el que sigue a las 500 empresas del índice de Standard Poor's, como ya lo mencionamos. Maneja una cartera de alrededor de 770 billones de dólares y es una roca para diversificarte en el mercado americano. Hay situaciones que son alternativas más baratas y recomendables, como otros ETFs, el SPLG y el IBB. Yo tengo IBB y SPLG. Últimamente he estado comprando más SPLG porque cuesta 1,150, a diferencia del BOO, que está alrededor de unos 8,500 pesos, y el IBB unos 9,000, casi 10,000 pesos. Entonces, para tú entrar al mismo tipo de índice o a seguir este tipo de empresas por una opción más barata, pues SPLG es muy buena recomendación. Los tres tienen comisiones de 0,03%, y esto es porque es importante, porque la comisión al final te mata la ganancia. Entonces, entre menos comisión de administración tú estés pagando por lo que estás metiendo de dinero, es mucho mejor. Entonces, Vanguard siempre se especializa en tener comisiones bajas para ayudar a los inversionistas. Algo que es muy loable y que yo aplaudo desde aquí. También existe otra roca que es muy buena, que se llama BT, está alrededor de unos 2,150 pesos, 2,200 pesos. También es importante que les mencione por qué digo que es BT. Ese es el ticker symbol del ETF que se llama Vanguard Total World Stock. Y ofrece una exposición a la totalidad de acciones del planeta, o al menos una muestra tan grande que podríamos decir que es así, porque sí, aproximadamente 9,300 acciones. El 60% de su portafolio está en las acciones principales de Estados Unidos, pero en una exposición mucho más baja que el Standard Poor's, por ejemplo. Microsoft 3%, Apple 3%, o sea, tiene muy bien balanceada su cartera. Y alrededor del 11% de las participaciones se encuentran en mercados emergentes como India, Brasil, China, etcétera. También tiene exposición al mercado europeo y su comisión es de 0,08, muy baja, muy bueno también. Este es un ETF que puedes tener en tu portafolio. El BUG, que es el Growth ETF, filtra ciertas acciones del mercado norteamericano que tienen un crecimiento bueno en los años. No es infalible, pero pues es algo bueno que podemos seguir porque pues no podemos comprar todo el Wall Street, entonces todas las acciones de Wall Street, entonces es bueno que podamos tener este tipo de opciones. Tiene una metodología de selección que utiliza una lista estrecha de alrededor de 250 acciones grandes con fundamentos sólidos. Sus principales participaciones ahorita son Tesla, que es el fabricante de vehículos eléctricos, y Home Depot. La comisión es 0,04. Aquí es importante hacer un paréntesis diciendo, a mí Tesla, por ejemplo, no es una acción que yo compraría o que yo recomendaría. ¿Por qué? Porque su valor intrínseco es mucho menor a los $1,150 en el que está ahorita. Entonces es importante que sepan que aquí en este canal, Tesla, Palantir y este tipo de empresas growth, disruptivas, entre paréntesis, no es algo que nosotros vayamos a recomendar. Pero como está en un crecimiento bastante importante, entonces se tienen en este tipo de índices. Y está el BCR, el Vanguard Consumer Discretionary ETF, que es un poquito más agresivo
porque va a un sector específico de retail, que son todas aquellas empresas que están en lugares físicos, que son un poco más tradicionales y que se cree que van a crecer el próximo año porque la pandemia pues, está a punto de terminar y se espera que crezcan con la economía de Estados Unidos, que es alrededor de 3.8% estimado optimista. Incluyen empresas como McDonald's, Nike, Starbucks, entre otras. Home Depot, por ejemplo, también está aquí. La comisión es un poquito más alta, es 0.10%. Él escribió un libro que yo recomiendo mucho, que es The Little Book of Common Sense Investing. Y como su nombre lo dice, entre los takeaways o el resumen que podemos decir, el primero es que este libro se basa en el sentido común de los inversores. No se necesita ser un genio para invertir en la bolsa. No busques la aguja, compra el pajar. Esto es, si tú sigues a un índice, no necesitas estar analizando acciones y demás. Obviamente tu crecimiento puede ser un poco menor a una acción value que a la larga te dé retornos más altos de los 13%, pero este es un buen sistema recomendado para alguien que no tenga mucho tiempo para estar viendo acciones individuales y que quiera crecer su dinero en el tiempo. El segundo, invierte a largo plazo. Ya lo dijimos, las comisiones de entrada y salida te matan, los gastos son enemigos de las inversiones. Tercero, no contrates especialistas, no contrates asesores financieros. Estos asesores financieros no están buscando tu beneficio, están buscando su beneficio propio, que les pagues comisiones sobre las comisiones que tú ya estarías pagando cuando agregas una de estos ETFs a tu portafolio o alguna acción individual a tu portafolio. Entonces, lo mejor es estudiar y saber qué empresas tú quieres agregar a tu portafolio en base a un aprendizaje, en base al análisis fundamental, que es el que nosotros vamos a exponer en este canal. Y si te gusta el técnico para entradas y salidas, también es recomendable. Los fondos indexados son mejores que los comunes. ¿Por qué? Porque tienen mayores retornos y porque ahorita están mucho más asegurados que los comunes. Y la quinta recomendación es compra el libro. Yo en estos 4 o 5 takeaways no puedo decir todo lo que realmente es valioso en esta obra. Es una maravilla y siempre la voy a recomendar. Ahora, para terminar, es importante siempre dar un cierre. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Empezar a enseñar la filosofía Boglehead, que haya mucho más inversores en nuestro país, que crezcamos las empresas mexicanas. Obviamente, pues vamos a tener más exposición en el futuro a empresas del mundo, entonces también es bueno que conozcan el BT, que se vayan por el estudio, por el aprendizaje y por mejorarse cada día más. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse y estamos a sus órdenes.